hacerlo, los invito a ponerse de pie para la lectura. Dice, por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánime sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Por tanto, esa es una puntada que une lo que acaba de decir con lo que va a seguir, ¿sí? Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Oramos, amado Padre, tu Espíritu obre de manera poderosa, hablando a los corazones, pero incluso más, mucho más allá de lo que hemos de decir en esta mañana, y tú bendigas cada una de las cosas que mencionamos, cada frase, cada versículo, cada palabra pueda ser usada por Espíritu para confrontar nuestra realidad espiritual a la luz de esta verdad. Pedimos tu bendición en nombre de Jesús. Amén. Muy bien, pueden tomar sus asientos. Muchas gracias. Ella no crece. Marcy no puede ser real. Nunca crece. Si usted vio la película ya sabe de dónde sale esta frase. Si no la vio, yo lamento hacer, ¿cómo se dice? ¿Spoiler? ¿Algo así? Bueno, porque yo esta película la he citado otras veces y tiene como 20 años, más de 20 años, así que si no la vio, lo siento, yo se la voy a arruinar toda ahora. Pero es una frase de esa película, ¿sí? En el año 2002 se estrenó la película titulada Una mente brillante. Muy bien, Una mente brillante. Y relata la historia del premio Nobel de Economía John Nash. Es una historia real, ¿sí? Él era un genio de las matemáticas que sufría de esquizofrenia. Y las personas que sufren de esquizofrenia suelen ver cosas que no existen, ¿sí? Su mente crea una realidad alterna. Y este hombre veía personas que no existían y su mente creaba una realidad alterna. Pero para él, como no sabía que estaba sufriendo esto, para él era tan real que no distinguía esa irrealidad de la realidad verdadera, ¿sí? de lo que era. Para él era todo uno, y para él esas personas eran reales, ¿sí? O sea, existían de verdad, aunque solamente las creaba su mente, y en realidad vivió toda su vida con eso. Toda su vida veía esas personas que no existían, que nadie más las veía, ¿sí? Eso es esquizofrenia, o está catalogado de esa manera, ¿sí? Y una de esas personas, porque eran varias personas que él veía, una de esas personas que su mente inventaba era una niña de unos 8 años, ¿sí? Que es Marcy, la que acabo de citar ahí. Pero en un momento, y acá es donde le arruino la película, porque cuando la empezamos a ver, nosotros que estábamos viendo la película con mi esposa también pensamos que esas personas eran reales, porque ese es el juego del director, hacernos creer que también, hasta que en un momento, wow, no existían, y no existían. En un momento hay una crisis matrimonial que sufre este hombre, y llega a darse cuenta mediante esa crisis matrimonial, porque la esposa se quiere ir, no quiere vivir con alguien que ve personas que no existen. Creo que ninguna mujer quiere vivir así, ¿verdad? Pero tiene una crisis matrimonial y en ese momento que la esposa quiere irse, es dramática la escena, ¿sí? Él empieza a reflexionar rápidamente, su mente empieza a trabajar y empieza a pensar en esas personas que ve y se da cuenta de una cosa. Y sale corriendo de la casa, está lloviendo, la esposa está con el coche ya para irse, se pone frente al coche, pone las manos ahí y le grita a la esposa, ella no crece. Marcy no crece. Y eso es lo que le hizo darse cuenta que no era real. Ella no crecía. ¿Sí? Pasaban los años, porque esto fue durante muchos años y toda su vida,
Y la niña de 8 años que él veía siempre, todos los años la veía del mismo tamaño y la misma edad. Y dice, no crece. Y eso no puede ser real, porque todos crecemos. Y eso fue el clic para darse cuenta que tenía un problema. Y ese fue el punto de inflexión para ser consciente de su problema, y ahí comenzó a tratarse. Bueno, ahí sigue la mitad de la película, si quieren verla ahora que se la arruine, verla. ¿Sí? Pero esta es una realidad, queridos hermanos, de no pocas personas que confiesan ser creyentes. Pasan meses y años, pero no crecen. ¿Y por qué es un problema que una persona que confiesa creer en Cristo pasen años en su vida de creyente, entre comillas, y no crezca? ¿Por qué es un problema esto? Bueno, porque hay una verdad ineludible en la Escritura, ¿sí? La semilla del Evangelio dará fruto y crecerá, ¿sí? Mateo capítulo 13, versículo 23 dice así: mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto. ¿Cómo da fruto? Produce fruto a 100, a 60 y a 30 por uno. De una sola semilla hay un montón de fruto que da, ¿sí? Eso es una verdad ineludible. Y Cristo dijo esto en Mateo 13 para contrastar el corazón de una persona donde el Evangelio sí hace un efecto real y verdadero, de aquellos que parece que hizo un efecto, pero no. Y ahí hay 4 terrenos hablando de cómo es el corazón de las personas y en cuál corazón realmente el Evangelio ha producido un fruto real y verdadero, ¿sí? Así que Cristo citó eso ahí. Juan capítulo 15, que es un pasaje sumamente conocido, vemos la misma idea, Cristo acentúa la misma idea. El fruto es la evidencia de que hay vida verdadera dentro de la persona, que la salvación es real, y el fruto da evidencia de eso. Juan 15:2 dice, todo pámpano que en mí no lleva fruto, ¡wow! ¡Qué duro!, ¿no? No lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto, ¿sí? ¿Por qué quitará ese pámpano que no lleva fruto? Bueno, porque no es salvo. No es salvo. En Juan 15, cuando se habla de ese pámpano que no lleva fruto, no se habla de creyentes que andan medio. Se habla de creyentes, de personas que profesan ser creyentes, pero no son creyentes, ¿sí? Porque el que lo saca, el pámpano que lo saca, será sacado y echado, ¿dónde? Y será quemado. Eso no pasa con un creyente. Entonces esa persona no es creyente. Esa es la idea de ese Juan 15. Por eso en Juan 15, 8 dice, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto. Y escuche cómo termina esa expresión de Cristo. Y seáis así mis discípulos. ¿Qué está diciendo? ¿Que nosotros tenemos fruto y eso hace que seamos salvos? No. Sino que el fruto es la evidencia de que sois salvo. ¿Sí? Eso es lo que dice Cristo. A la luz de estas verdades, queridos hermanos, aunque algunos confiesen ser salvos, la falta de crecimiento puede ser la evidencia de que no lo son. La falta de crecimiento puede ser la evidencia de que no lo son. A veces, y yo confieso que a veces pasa eso, uno le pasa porque no conoce el corazón como Dios lo conoce, a veces no queremos aceptar esta realidad de las personas que nos rodean, que confiesan ser salvos, especialmente si son muy allegados a nosotros. No queremos aceptar esta realidad de que no son salvos. Y como John Nash, nosotros vemos algo que no existe. Queremos ver un creyente donde no lo hay. No creció, pero no importa. Yo me acuerdo que tomó una decisión por Cristo, oró, o en algún momento confesó ser creyente. Me quedo con eso. No quiero caer en la realidad, no quiero que me saquen de esta mentira y quiero ser la fuerza de pensar que mi hijo, mi hija, mi esposo, mi esposa, mi pariente, mi amigo es creyente igual, porque no quiero pensar que es incrédulo. Quiero hacerme la idea que aunque no lo veo, está ahí un creyente, cuando no está, porque no crece. El tono dramático, queridos hermanos, que usa el escritor de Hebreos nos obliga a ver seriamente la falta de crecimiento como un problema que tiene que ver con la salvación de la persona, ¿sí? En la carta a los Hebreos, que a raíz de esto ya la tengo en lista para en algún momento empezar a enseñarla, pero mientras estudiaba Filipenses 2, mi mente me llevaba a Hebreos, así que en algún momento va a venir Hebreos después que terminemos Corintios, quizá vamos a ver si entra en la lista. Pero el escritor de Hebreos está hablando de este problema, de gente que está en una iglesia, que confiesa ser creyente,
que tiene algunas cosas que parecieran ser de creyentes, pero no crecen. Y el tono que utiliza en capítulo 6 es muy dramático. Escuchen esto. Hebreos 6, 7 y 8. La tierra que bebe la lluvia, y habla de manera metafórica de personas, ¿sí? Personas que están recibiendo enseñanza continuamente. La tierra que bebe la lluvia, que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa, aquellos por los cuales es labrada, recibe bendición de Dios, ¿sí? Dice, produce hierba provechosa. Esa tierra que produce hierba provechosa mientras está siendo regada, recibe bendición de Dios. Nota el contraste. Pero la que produce espinos y abrojos, siendo regada, no produce frutos, sino que produce espinos y abrojos, es reprobada y está próxima a ser maldecida y su fin es ser quemada. Eso no le puede pasar a un creyente, ¿verdad? Porque su salvación no se pierde. Entonces estamos hablando de personas no salvadas aquí, pero que parecen ser salvadas, pero no lo son. ¿Cuál es la clave? No crecen. No hay fruto de crecimiento en ellos. Los que no son salvos, queridos hermanos, están libres o estamos libres de la condenación. La Biblia nunca habla de la posibilidad de perder la salvación del creyente, porque es segura, ¿sí? Por eso este mensaje de Hebreos 6 no habla de creyentes, sino de incrédulos, que aunque confesaban serlo, en cierto punto lo aparentaban. Aparentaban, pero no lo eran. Son personas que, como dice el versículo 4 y 5, una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero. Me interesa ahí hacer un acento en esa palabra gustaron. Esto es lo que está previo al texto que leímos en Hebreos 6. Estas personas que dice que serán quemadas porque no dieron fruto, no crecieron, esas personas fueron iluminadas, gustaron del don celestial, fueron hechas partícipes del Espíritu Santo, dice que gustaron de los poderes de la palabra de Dios y gustaron de los poderes del siglo venidero. ¿Por qué hago un acento en la palabra gustaron? Porque en griego esa palabra gustaron significa como que saborearon, como que en cierto punto ellos gustaban y se reunían en la iglesia y se acercaban al pastor y decían, oh, pastor, qué fenómeno el mensaje hoy, como que saboreaban incluso la comunión. Che, yo estoy acá con la iglesia, me siento re bien, saboreaban todos los poderes del siglo venidero. Fueron hechos partícipes de esto, lo que hace el Espíritu de Dios dentro de una congregación. Ellos gustaron. Y uno dice, un creyente, mirá cómo gusta de esto. Pero hubo un momento en que recayeron. ¿Y cuál es la evidencia de que no eran salvos? El escritor me va a decir, no crecieron. En toda la carta hay un acento en el problema de no crecer. Por eso en capítulo 5 hay una de las expresiones que voy a leer en un momento, más duras acerca de la falta de crecimiento en un creyente. A veces, queridos hermanos, incluso esa palabra significa sentir placer. Gustaron, sintieron placer de estar en la congregación, ¿sí? A veces aseguramos la salvación de personas que ni siquiera gustan incluso, ¿verdad? Nosotros a veces nos decimos, no gusta nada, se aburre en la reunión, se duerme en la reunión, no quiere ni leer, no quiere ni congregarse, y decimos, pero oro, es salvo. Decimos salvo de esas, imagínense de estos que están acá que gustaron. ¿Quién no diría que eran salvos? Pero no lo eran. No eran salvos, pero lo aparentaban. ¿Cómo se supo que no eran salvos? Después de tanto tiempo, porque esa es la palabra que se usa en capítulo 5, después de tanto tiempo. Ese es el acento en capítulo 5. Esa es la reprensión del escritor de la carta a los Hebreos, después de tanto tiempo, ¿sí? De ser regados y regados y regados por la enseñanza y por la administración de la iglesia, no crecían, quedaban siempre en lo básico y después dice que recayeron. Y la palabra recaer ahí es la palabra apostatar, ¿sí? Debido, queridos hermanos, a las serias dudas que siembra la falta de crecimiento en una persona, el escritor pronuncia una de las exhortaciones más duras en el Nuevo Testamento. El pasaje lo tienen aquí, Hebreos 5, 11, 14. Acerca de esto, habla de Cristo, tenemos mucho que decir y difícil de explicar por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Porque debiendo ser ya, maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios,
Y habéis llegado a ser tales, en lugar de maestros, habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Porque el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Este será un pasaje que va a entrar después de Filipenses, también en esta serie de enseñanzas sobre crecimiento y madurez. Pero es un pasaje de lo más duro porque la palabra en castellano es muy suave, hermanos. Esa palabra tardos es muy suave en castellano. En griego es muy chocante. Habla de necio, habla de tonto, la palabra en griego. Es un tono muy fuerte que utiliza el escritor acá. Os habéis hecho tontos en no haber aprovechado todo este tiempo para crecer en la fe. Es una reprensión muy dura, hermanos. Entre las reprensiones en la Escritura, esta es una de las más duras para un creyente. No creciste. ¿Qué hiciste todo este tiempo, todos estos años que venís a la iglesia? No creciste. ¿Qué pasa? Debido a esto, queridos hermanos, que acabo de pronunciar, porque son los pensamientos que venían mientras estudiaba a raíz también de otros pasajes que hay en la Escritura, y mucho más, nosotros necesitamos considerar periódicamente, y eso es algo que incorporo a mi ministerio pastoral, hacer periódicamente esto, como enseño familia, como enseño acerca de vida matrimonial. También esto entra dentro de este cronograma de enseñanzas periódicas en mi ministerio pastoral, que tiene que ver con la importancia del crecimiento espiritual. Y una de las razones es porque cada tanto tenemos creyentes nuevos, entonces está bueno hacer este énfasis en el tema de crecer espiritualmente. Y este texto que acabamos de leer nosotros en Filipenses 2, 12 y 13, está entre los más importantes sobre el tema de crecer en la fe, ¿sí? Crecer en la vida espiritual. Especialmente porque tiene mucho contenido en un pequeño espacio. Filipenses 2, 12 y 13, ¿sí? Es como, por ejemplo, Romanos 8:30. Romanos 8:30 dice: a los que predestinó, a estos también llamó; a los que llamó, a estos también justificó; y a los que justificó, a estos también glorificó. Bueno, cada expresión en ese versículo es un mensaje, o dos, porque hay mucho en un pequeño espacio. Filipenses 2, 12 y 13, hay mucho en un pequeño espacio. Y por eso van a ser 4 mensajes sobre esos dos versículos que vamos a estudiar en ese texto. Sí, cada palabra en este pasaje requiere una consideración especial por su significado y su implicancia. El verbo que guía todo el pensamiento en esos 2 versículos, 12 y 13, el verbo principal es la palabra ocupaos. Si bien no la vamos a ver hoy, pero ese es el verbo dominante en todo el pensamiento. Todo lo que se dice en esos 2 versículos es con el propósito de enfatizar ocupaos. Esa es la exhortación de Pablo, ¿sí? Allí. Y por eso el título del mensaje no hay otro, no puedo dar una vuelta, Pablo ya lo hizo perfecto ahí. Ocupaos en vuestra salvación. Ese es el título y el tema que vamos a estar mirando. No le voy a dar ninguna vuelta, me queda perfecto como Pablo lo dijo. Ocupaos en vuestra salvación. Cuando Pablo hace ese enunciado ahí, ocupados en vuestra salvación, ¿significa que debemos construir nuestra salvación con nuestro esfuerzo? ¿Eso es lo que significa el texto? ¿Significa que debemos completar o asegurar nuestra salvación y que ese es nuestro trabajo? Dios hizo su parte, yo ahora la tengo que asegurar para que no se me pierda la salvación. Ustedes saben que hay una de las religiones populares en nuestro país que piensa eso, que piensa que la salvación se pierde y que yo la tengo que asegurar para que no la pierda. Y si la pierdo, tengo que recuperarla. Y es una cosa muy... Primero que es difícil vivir así, con una salvación que se pierde, ¿verdad? Estoy todo el tiempo con miedo a perderla. Y después yo siempre pregunto a estas personas que creen eso, ¿cuál es el pecado que hace que yo pierda la salvación? Y no solo eso, les pregunto, ¿cuál es el punto de obediencia que yo tengo seguridad que ya la recuperé? Bueno, es algo que la Biblia no enseña desde ya. Y este pasaje no está diciendo que la salvación se pierde y que yo tengo que trabajar justamente para asegurarla o ganarla de ninguna manera. Queridos hermanos, nuestra salvación es completa por la obra de Cristo que Cristo hizo en la cruz una vez y para siempre. Todo Hebreos hace ese acento. La salvación no se pierde, está hecha una vez y para siempre. Lo hizo Cristo, su obra es completa, no precisó ayuda de nuestra, la salvación la hizo completa, perfecta. Por eso una de las formas en las que se los llama a los creyentes en Hebreos es: hizo perfectos para siempre a los santificados. ¿Qué significa perfectos para siempre? Perfectamente salvos, cosa que ellos no tienen que añadirle nada a la salvación. Está perfecta su salvación, perfectamente salvos, ¿sí?
Además, nuestra salvación es segura, porque como dice 1 de Pedro 1:5, somos guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Así que es segura y además es permanente la salvación. No se puede perder, porque se basa en el inquebrantable amor de Dios. Con amor eterno te he. Entonces, si es eterno, ese amor nunca termina. Entonces no se puede perder porque el amor de Dios es inquebrantable. Eso es lo que dice Pablo en Romanos 8. Nada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo. Por eso la salvación no se puede perder. ¿Sí? Entonces, la expresión de Pablo, ocupaos en vuestra salvación, solo puede significar una sola cosa, y es ocúpense en crecer en su vida espiritual. Eso es lo que significa esa frase. Ocúpense en crecer en su vida espiritual. Esa debería ser la principal ocupación de la vida de un creyente en este mundo. Ocuparse en crecer en su vida espiritual. Esa debería estar primero en la lista de prioridades, Primero en la lista de prioridades de nuestra vida, no de solamente la iglesia, sino de nuestra vida toda, ¿sí? Voy a hacer un acento al final, justo está casi al final esta palabra ocupados, para hacer el énfasis qué significa eso. Y es interesante que no es la única vez que se usa esa expresión de usar la palabra salvación para hablar de crecimiento, ¿sí? No es la única vez que la Escritura hace esto. Por ejemplo, Hebreos 2, 1 al 3 utiliza esa expresión, dice así. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles, está hablando del Antiguo Testamento, fue firme y toda transgresión en el Antiguo Testamento y desobediencia recibió justa retribución porque la descuidaron, ¿cómo escaparemos nosotros de un juicio divino si descuidamos la salvación? ¿Qué quiere decir descuidar la salvación? Lo mismo que estamos leyendo en Filipenses, que no nos ocupamos en crecer en esa salvación que supuestamente hemos recibido. Si descuidamos la salvación, no nos ocupamos en crecer, ¿cómo pensamos que Dios no va a traer juicio sobre nosotros? Por eso es duro este mensaje, porque no crecer, lo que viene detrás de eso es un juicio. Primera de Pedro 2, 1 al 3 también tiene la misma idea. Dice, desechando toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidia y todas las distracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para... Otra vez utiliza la palabra salvación relacionado con crecimiento, ¿sí? Si es que habéis gustado. Un condicionante es si es que. Es condicionante. ¿Sí? Si es que habéis gustado de la benignidad del Señor. Crecer para salvación. Y ese condicionante, si es que, nos permiten afirmar esta idea, queridos hermanos. Nadie puede crecer si primero no ha gustado de la benignidad del Señor. Esa expresión, si habéis gustado de la benignidad del Señor, es ser salvo. Nadie puede crecer si no es salvo. ¿Sí? Es una expresión para eso. Solo los salvados pueden crecer en la salvación. Si dice ser salvo una persona y no crece, ¿cuál es la conclusión? Es que no ha gustado de la benignidad del Señor. Si es que habéis gustado de la benignidad del Señor, vas a desear la leche espiritual no adulterada. Este es el condicionante. Tú tienes que haber nacido de nuevo para que esto pueda pasar, para que tú desees la leche espiritual. Lo hemos enseñado en consejería que la palabra no es leche ahí. La palabra es logía o logismos. La palabra que se utilizó ahí, que se tradujo como espiritual, pero no es esa palabra, es logismo, es razonamiento, es la enseñanza lógica de la palabra de Dios, esa palabra que tenemos ahí, ¿sí? Bueno, queridos hermanos, hay una relación directa entre la salvación y el crecimiento espiritual. O sea, no soy salvo por crecer espiritualmente. No se nos exhorta a ser salvados, crecer espiritualmente para ser salvos, sino que crezco espiritualmente porque soy salvo. Esto de crecer es la evidencia de que soy, ¿sí? No que crezco para ser, sino que crezco porque soy salvo, ¿sí? Esa es la relación que hay entre una cosa y la otra. Bueno, 4 verdades que hay en Filipenses 2, 12 al 13. Una es la motivación, cuando Pablo dice que Dios produce el querer, ¿sí? La motivación de crecimiento. También nos enseña el pasaje la capacidad para crecer, cuando dice que Dios produce el hacer. Habla el pasaje acerca de la actitud para poder crecer espiritualmente, que es temor y temblor, y habla de la manera de crecer que usa la palabra ocupaos. Bueno, 4 mensajes para exponer esas 4 verdades.
Así que hoy empezamos con la motivación para crecer. Eso vamos a ver en esta mañana con la ayuda del Señor. Ese imperativo ocupaos en está seguido de una razón, porque Dios produce Él. O sea, ocúpense con temor y temblor en vuestra salvación, porque Dios produce el querer como el hacer. Esta es la razón por la cual yo les exhorto a ustedes. La palabra ocupados es intensísima. Habla de un trabajo intenso, como que uno agarra la pala y se pone a trabajar transpirando, desgasta energía. Habla de un trabajo enorme. Esa es la palabra ocupados ahí. Bueno, yo les pido este esfuerzo, porque Dios produce en ustedes el querer como el hacer. Esa es la relación gramatical que hay entre una cosa y la otra. Y ese querer y hacer son las dos cosas necesarias, queridos hermanos, para poder responder positivamente al mandato, a ese mandato, ¿no? Esas dos cosas nos son otorgadas, querer y hacer, ¿sí? El querer y hacer son otorgadas por Dios. El querer y hacer, uno es la motivación y otro es la capacidad. Necesito motivación para poder hacer esto que Pablo dice. Y la otra cosa que necesito es capacidad. Y las dos cosas me las da Dios. Dios, las dos cosas necesarias para poder cumplir ese mandato. Sin ellas, queridos hermanos, sin el querer y el hacer, sin la motivación y la capacidad, este mandato de crecer en la manera en que el texto lo exige, por eso hice un acento en la palabra ocupados, sería imposible. No hay manera de poner en práctica este mandato en la manera en que Pablo lo anuncia sin que Dios intervenga con un poder soberano produciendo el querer como el hacer. Es imposible. No hay manera. No hay manera de que esto lo podamos producir nosotros, ni el pastor lo puede producir esto. Nada. Solo Dios puede producir el querer como el hacer. ¿Qué es la motivación? Seguramente ustedes pueden responder, pero permítanme hacer el acento. ¿Qué es la motivación? Bueno, la motivación es un proceso interno dentro nuestro, que activado, ese proceso activado por un conjunto de factores, determina las acciones de una persona y las llevan a que esa persona se esfuerce por alcanzar una meta, ¿sí? Nosotros podemos decir que la motivación es una emoción, ¿verdad? Nosotros decimos, wow, hoy me siento motivado. Vamos, dale, sacá la máquina de cortar pasto, que hoy sí te corto el pasto, mamá. Hoy me siento motivado. Es un sentimiento. En cierta manera es un sentimiento. O nosotros decimos, che, hoy tengo ganas. Hoy tengo ganas de levantar esta pared. Dale, sacar la bolsa de cemento, sacar todo. Vamos, hoy tengo ganas. Eso es motivación. Es un sentimiento que mueve nuestra voluntad con una actitud diferente ante una responsabilidad, por ejemplo, o ante un divertimento, o ante lo que sea. Hoy tengo ganas de hacer eso. Bueno, esas motivaciones podemos decir que es un sentimiento, una emoción, pero también podemos decir que es un sentido, ¿sí? Como el sentido del olfato, el sentido del tacto, esas capacidades que tenemos de manera innata nosotros, ¿verdad? Es un sentido. Como el sentido de responsabilidad. No necesariamente tenemos que tener ganas para ser motivados, sino que a veces el sentido de responsabilidad, por ejemplo, nos motiva a nosotros para hacer algo. Salimos a trabajar o estudiar motivados porque es nuestra responsabilidad. Y ahí somos motivados por algo, aunque no es como la otra emoción, pero sí somos motivados. Porque hay un sentido de responsabilidad que aunque no tengamos ganas de trabajar, vamos igual. Somos motivados, ¿sí? Y a veces también el sentido de autoprotección es el que nos motiva a nosotros para hacer algo. Tomamos acciones motivados por el miedo para evitar algún peligro. Nos motiva, ese sentido de autoprotección nos motiva a tomar recaudos, ¿no? Y estamos motivados. Bueno, así que la motivación puede ser una emoción o puede ser un sentido que se acciona en nosotros, que dirige nuestra voluntad a poner empeño en hacer algo. Eso es la motivación, ¿sí? No erro, puede corregirme después, pero me parece que sin motivación es casi imposible. Digo casi porque capaz que hay alguna excepción por ahí, pero es casi imposible alcanzar metas. Si algo no nos motiva, es imposible alcanzar una meta y propósito. La apatía, la falta de entusiasmo y el desgano debilitan la voluntad para hacer cosa alguna. Ya les he contado aquel caso conocido por creo que fue mi hermana Patricia, que me lo comentó, de aquel médico que en realidad lo descubrieron que era médico, pero era un cirujano. Andaba en la calle, viviendo en la calle,
y viviendo de lo que encontraba en la calle y de la caridad que cualquiera le podía dar, pero todo andrajoso, sin bañarse, barbudo. Y todo. No, no es que la barba es desprolija, usted la tienen prolija, hermanos, todos los que tienen barba aquí. Pero todo desprolijo. Y cuando alguien lo conoció, era un médico. Alguien que ejercía la medicina. Y dice, ¿cómo perdió el motivo de la vida? Perdió motivación para vivir, para ejercer su oficio. Así que cuando uno pierde la motivación, uy, se me fue la palabra. Se abandona, ahí está. Cuando uno pierde la motivación, se abandona. Y por eso es que muchas personas llegan al suicidio, porque han perdido la motivación para vivir. Para vivir. Sin motivación, queridos hermanos, la voluntad se debilita para hacer cosa alguna y se puede llegar a un extremo peligroso, ¿no? Queridos hermanos, el crecimiento en la fe demanda esfuerzo, tiempo y dedicación constante. Y mucho de lo que vamos a hablar al último mensaje van a ver lo que significa crecer. No podemos esperar sentados cruzados de brazos en nuestra casa que crezcamos si no hay un esfuerzo, ¿no? Y sin motivación, todo ese esfuerzo que hay que hacer, nuestra voluntad no se muestra dispuesta a semejante sacrificio. Necesitamos ser motivados para poder crecer, dedicarnos a crecer. No esperar que crezcamos, sino dedicarnos a crecer. Tiene que haber una motivación. Si no hay motivación, no nos importa crecer. No nos importa si crecemos. Bueno, ¿de dónde viene la motivación para crecer, para hacer caso a este versículo de ocupados en vuestra salvación? ¿De dónde viene la motivación? Bueno, el texto nos responde, Dios produce en vosotros el querer como el hacer. La motivación no viene de nada terrenal, la motivación viene del cielo, para que nosotros nos sintamos impulsados a decir, quiero crecer, voy a poner todo de mí para poder crecer en la fe. Viene del cielo, Dios lo produce. Es una motivación que nace en nuestro interior por obra sobrenatural de Dios. No viene de nadie de afuera, en este mundo, sino del cielo, de Dios mismo. Bueno, cuando viene esa motivación de parte de Dios, produce un querer. Eso es lo que dice el texto. Produce, y yo enumeré algunas de las cosas más básicas de la vida de fe. Produce un querer leer la Biblia, querer escuchar una enseñanza, querer congregarme, querer vivir en santidad, querer obedecer su palabra, querer servir a los demás, querer orar, querer hablar de Cristo a los demás y añade todos los querer que pueda añadir ahí sobre la vida espiritual. ¿O no le ha pasado a usted que dice ser creyente y dice, hoy no tengo ganas de ir a la reunión? ¿Y qué pasó con el querer? ¿No te cuestionas que no quieras? No tengo ganas de leer. ¿No te cuestionas en realidad que eso es una señal de alerta seria en tu vida? Que no tengas el querer las cosas que son determinantes para que crezcas en tu vida espiritual. ¿No te pone en alerta eso en tu vida? ¿No te hace pensar seriamente sobre los que te rodean, que no quieran las cosas que son básicas para crecer en la fe? Debería hacerlo, porque significa que hay algo que no está pasando que debería pasar. El actuar poderoso y sobrenatural de Dios produciendo una cosa que es muy sencilla, hablando humanamente, que quiera. Que quiera. Por eso es que no obligamos a nadie a nada en la iglesia. Y deseamos que nada sea forzado. Y cuando el pastor ve en algunos casos que no hay respuesta, el pastor da 2 pasos para atrás, porque no vaya a ser que estemos creando un religioso. Y lo estemos forzando a hacer algo porque el pastor lo dice, y no sea Dios el que esté formando algo dentro de ese corazón. Y está ese peligro. Hermanos, cuando Dios actúa, Dios produce un querer. Y cuando Dios produce ese querer, el poder de Dios es absoluto y soberano. La persona quiere. Cuando Dios produce un querer, la persona quiere. Es así. Eso sucede naturalmente. Es así el obrar de Dios. Bueno, ¿cómo nos motiva Dios? ¿Cómo hace para que queramos aquello que antes no queríamos? Porque naturalmente nosotros no queremos leer la Biblia, no queremos orar, no queremos congregarnos, no queremos servir, no queremos hablar de Cristo. ¿Cómo hace Dios que nosotros queramos eso? Ya que Él los produce. ¿Cómo lo produce? Bueno, Dios nos vuelve conscientes del alto valor de la salvación. Nos salva y nos vuelve conscientes del alto valor de la salvación. Note que ese ocupaos en vuestra salvación, o sea, versículo
12 y 13 está precedido por lo que nosotros leímos hace un momento, versículos 5 al 11, de la humillación y la exaltación de Cristo. Es un pasaje conocido, ¿verdad? Lo hemos leído ahí. Habla acerca de Cristo humillándose, encarnándose, humillándose, muriendo por nosotros, siendo humillado hasta lo más bajo y después exaltado en gloria. Magnífico el pasaje. Uno lo lee y dice, wow, estoy pisando el cielo con este pasaje. Estoy escuchando el lenguaje de los ángeles con este pasaje, porque lo que habla de Cristo es magnífico. Y de repente termina a hablar de Cristo y es un por tanto. No terminé, dice Pablo. Y por tanto, wow, déjame en el cielo un momento contemplando a Cristo. No, escúchame, por tanto, y baja a la tierra. Ocupaos en vuestra salvación. No estoy hablando de un tema distinto. Sigo hablando de lo mismo, dice Pablo. Por tanto, si está unido una cosa con la otra. Inmediatamente Pablo establece un lazo entre ambas secciones con el conector por tanto. Y la idea gramatical, al usar ese por tanto, ¿no? La idea es esta: en vista del alto precio que se pagó por nuestra salvación, el Hijo de Dios se encarnó, se humilló, murió, dio su vida en obediencia al Padre, fue exaltado y sentado a la diestra del Padre. En vista de toda esta magnífica obra, ocupaos en vuestra salvación. ¿Cuál es el motivo? Lo grandiosa que es nuestra salvación. ¿Qué hace grandiosa nuestra salvación? ¿Que yo no voy al infierno? No, que la consiguió el Hijo de Dios encarnándose y muriendo en la cruz. Eso hace grandiosa a nuestra salvación. El Hijo mismo de Dios no envió un ángel a salvarme. Él mismo se hizo humano y me vino a salvar. ¿No te motiva eso a crecer? ¿No es suficiente motivo para que tú agarres mañana de mañana y leas tu Biblia y te la devores? Esa es la idea que hace Pablo acá. Miren lo majestuosa que es nuestra salvación, obrada por una persona. Esa es nuestra salvación, una persona que me amó tanto que se entregó por mí. Eso es lo que usa Dios como motivación para decir, ocupaos en vuestra salvación. Esa es la motivación acá en este texto. El costo de nuestra salvación, queridos hermanos, debe ser más que suficiente motivo para ocuparnos en crecer en la fe. Ahora vamos a ilustrar esta verdad que está en este texto, que está en esta unión de estos dos textos, de la siguiente manera, con una historia ficticia que la escuché de un pastor muy conocido que algunos de ustedes escuchan. Yo la voy a cambiar un poquito nomás, la voy a parafrasear, para que tengamos idea de lo que significa esto de que Pablo está diciendo acá. Y la historia ficticia dice así, es ficticia, es inventada para poder graficar esta idea. Supongamos que tú tienes un pariente con el que te llevas muy mal, ¿sí? Y no lo quieres, sencillamente porque sin motivo ni razón lo odias, ¿no? Suele pasar a veces, ¿no? Me cae mal, listo. No quiero ni verlo, no quiero estar en Navidad con él, lo odias porque lo odias, sencillamente. No te cae bien y no lo quieres. De repente, tú caes en desgracia y te quedas sin casa, sin dinero y con una seria enfermedad debilitante. Pero parece que aparece justo en ese momento este pariente al que tú odias, sin razón ni motivo, y te regala una casa. Por eso es ficticia esta historia, ¿verdad? Te regala una casa. Y te la regala simplemente porque sintió compasión de ti y quiere ayudarte, ¿sí? Teniendo en cuenta tu estado, este pariente te regala la casa sin condiciones, ¿sí? Sabiendo que no puedes devolverle costo, te la regala y dice, no tenés que devolver nada. Yo te la regalo, es toda tuya la casa, ¿sí? No estoy esperando que me devuelvas el dinero, te la doy. Sé que tenés una enfermedad debilitante, no podés trabajar para devolverme el dinero, es tuya, yo te la doy de pura gracia, sin que me la devuelvas. El regalo es tan grande, imagínate en esa situación, y le preguntas algo muy obvio a tu pariente. Vos tenés tu casa ahí, tenés esta que me la regalás. ¿Cómo? ¿Dónde la sacaste? ¿Cómo fuiste a comprar esta casa para mí? Bueno, y él te dice, en realidad, te voy a decir, fue mi hijo el que se esforzó trabajando para comprar esta casa. Y él trabajó muy duro para tenerla, que le costó la vida. Y entonces, como él murió, yo te la doy a vos. Costó la vida de mi hijo. Y lo único que tu pariente te pide al recibir esa casa es que te ocupes de mantenerla en orden, limpia y que luzca hermosa.
por la memoria de su hijo. Es lo único que te pido. Es tuya. No, te pido que me pagues, pero mantenerla limpia, en orden, y que se vea linda por la memoria de mi hijo. ¿Sí? ¿Qué tanto le costó para que vos la puedas tener? Por esta razón, este pariente, yo pienso, él tiene todo el derecho de pedirme eso, que por lo menos la limpie y la mantenga hermosa, porque su hijo le costó un montón. El derecho moral es de él. ¿Cómo no voy a hacer caso de eso, verdad? Y vos te asombrás cuando entras a la casa, porque esa petición que te hizo al lado de todo el costo no me está pidiendo nada. Que la limpie, no, me asombro de lo que me está pidiendo, nada más, no, mantenerla en orden, es limpia. ¿No sería eso un pedido menor al lado de todo lo que significó darme una casa que costó tanto la vida de su hijo? Bueno, pero además al entrar en la casa te das cuenta de que te ha dejado todo. No tenés que comprar un trapo de piso, un desodorante, lavandina, nada de lo que necesitas para limpiar y mantenerla limpia, tenés en el galpón las máquinas de cortar pasto, todo te dejó. Y si no voy a comprar, no, allá tenés todo, yo te dejo todo para que vos te ocupes solamente en mantenerla limpia, en orden y linda. Tu única objeción para tu pariente es, sabes que tengo una enfermedad debilitante que me impide esforzarme, no puedo agarrar una máquina de cortar pasto y me va a costar eso. Pero él te dice esto, es una historia ficticia, ¿eh? Él te dice esto, ¿sabes qué? Yo ya pensé en eso. Tengo un especialista médico que he encontrado y que él ha encontrado el remedio para que te recuperes en tu vitalidad y que puedas trabajar. El medicamento es muy caro, pero yo ya lo pagué. Él va a venir, te va a dar el medicamento y vas a recuperar tu vitalidad para que puedas mantener esta casa en orden. Todo. Ahora vamos a preguntar una cosa obvia. ¿Qué excusa podrías tener vos, si esta historia es real, para no mantener la casa limpia en orden? ¿Cuál sería la excusa? Ninguna. No hay ninguna excusa para no hacer lo que tu pariente te dijo, mantenerme la casa limpia, en orden. Porque todo te lo di. Incluso dice que recuperaras tu vitalidad para que puedas hacerlo. ¿Acaso no te ocuparías de mantener la casa limpia en orden tan solo por la memoria de ese hijo que murió y que gastó en un gesto y por el gesto de compasión inmerecida que tu pariente tuvo con vos? Solamente eso debería ser, no, la voy a limpiar, la voy a mantener un lujo a esta casa, porque primero la compasión, si yo lo odiaba y él me regaló la casa, tremendo, me avergüenza incluso, que yo lo odiaba sin razón y él me da la casa. Ya simplemente por ese hecho me siento como avergonzado a limpiarla por vergüenza nomás. Y ahora sencillamente añado a eso que esto le costó a su hijo la vida. Más motivo para limpiarla, mantenerla un lujo a esta casa. Tan solo eso debería ser suficiente motivación. He aprendido, queridos hermanos, que cuidamos con mayor atención las cosas que nos regalan con amor que las que conseguimos con un gran esfuerzo. Aprendí eso hace no pocos años. Me di cuenta que cuidamos más las cosas que nos regalan que las que conseguimos nosotros con nuestro esfuerzo. ¿Ha visto esas personas que tienen que vender joyas que heredaron de sus abuelos o sus... ¿Qué dicen ellos cuando las van a vender? Esto tiene un valor emocional. Valoran más esas joyas que las que se hubieran comprado con su esfuerzo. Valoramos más lo que nos regalan porque entendemos el significado que hay detrás de todo eso. ¿Qué pensaría si con el correr del tiempo, a los pocos años, tu pariente te visita y nota que has descuidado tu casa? ¿No sería eso una manera de desprecio hacia tu pariente y la memoria de su hijo? Si viene tu pariente y ves que no cuidaste nada de lo que te regaló, de que tanto esfuerzo le costó a su hijo, ¿no pensarías que eso es una muestra de desprecio a su compasión y a su bondad? Yo lo pensaría. Mirá, le regalé esto, mirá cómo lo tiene. Se nota que no le dio el valor de todo el esfuerzo que yo hice para poder regalárselo. Eso es lo que pensaríamos, ¿verdad? Ponte en su lugar e imagina qué pensaría. ¿Acaso no dirías en tu mente, si vos sos el que lo regalaste, ¿no? Mi hijo se esforzó mucho por esa casa, mirá cómo la desprecia. No sé, si vos sos el pariente que lo regaló, ¿no pensarías eso? No la limpió, mirá el polvo que hay acá, mirá cómo está crecido el pasto acá.
¿No pensarías eso? Mi hijo murió por esto, por esta casa. Se esforzó tanto en construirla y perdió la vida. Y mira cómo la tiene. No entiende el valor de lo que significó tener esto. Y si vos sos la persona que recibió y pasa eso, te excusarías diciendo, perdón, pasaron los años, pero no tuve tiempo. Es la excusa más común que se escucha en las iglesias, que no es cierta. Y es la mentira más común de los creyentes en las iglesias. No tengo tiempo. Es mentira. Y ojalá a partir de este mensaje no usemos más en esta iglesia, por lo menos, no tengo tiempo, porque no es verdad. El pastor John Piper, que es contemporáneo nuestro, él suele decir que las redes sociales van a ser la evidencia de que no tengo tiempo ha sido una gran mentira. ¿Cuánto tiempo pasas en las redes sociales? Y pasas los videitos. Y cuando termina de pasar te das cuenta que pasó cuánto. No quiero que me digan cuánto. No es verdad. Para ninguno de nosotros eso no es cierto, que no hay tiempo. No usemos más esa mentira. Quienes te rodean, y este pastor no te va a estar levantando el dedo, va a ser compasivo, no te va a decir nada. Pero todos sabemos que no es verdad. No oro porque no tengo tiempo. Mentira. No es verdad. No es verdad. ¿Te excusarías diciendo que tienes muchas ocupaciones? Es la otra mentira que hay en el ambiente evangélico sobre esto. Les dije que este mensaje era muy duro. ¿No piensas que sería una burla a tu pariente decirle algo así? Que sabes que no la limpié porque no tenía tiempo. ¿Cómo que no tenías tiempo? Han pasado años y está todo mal, crecido el pasto. ¿Cómo que no tuviste tiempo? Es como una burla a tu pariente decirle eso, ¿verdad? Seguramente ustedes piensan como yo, si no se ocupó de limpiarla y ordenarla, es porque no valora el regalo. No entiende el significado de lo que costó esa casa. Todo, queridos hermanos, en esta verdad del crecimiento espiritual se remite a una sola cosa, la motivación. Todo se remite a eso. No se trata de tiempo, no se trata de agendas desordenadas, no se trata de limitaciones personales, no se trata de circunstancias difíciles, ni de ninguna otra cosa más que la motivación. No lo haces de ocuparte en tu salvación porque no tienes ganas. Y algunos a veces con mucho descaro lo dicen, no tengo ganas. Y si no tienes ganas, preocúpate por tu salvación. ¿Cómo que no tienes ganas de aquello que le costó tanto al Hijo de Dios? Tienes que preocuparte mucho, seriamente, que no tengas ganas. La única motivación, queridos hermanos, que producirá un querer leer la Biblia, querer escuchar la enseñanza, querer congregarte, querer servir al pueblo de Dios, querer orar, querer hablar de Cristo a otros, es, como dice Pablo en esta carta, el alto valor de nuestra salvación. Si eso no te motiva, nada te va a motivar a esto. Si ponemos música aquí toda la reunión, vas a estar motivado, pero no a leer tu Biblia, no a orar, no a amar al pueblo de Dios, no a servirlo. Vas a estar motivado porque tus emociones van a estar volando por los aires, pero te vas de aquí y te olvidas de Dios. La única motivación que te guía a todo esto es el alto valor de nuestra salvación. Pablo dijo así en Filipenses 3:8, y yo lo leo de otra versión porque me gusta cómo lo dice la otra versión. Dice, yo estimo como pérdida todas las cosas en vista, todo eso lo estimo como pérdida, en vista del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor, por el cual lo he perdido todo y lo considero como basura a fin de ganar a Cristo. Todo se vuelve una pérdida al lado del inmenso valor de conocer a Cristo. Este hombre entendió el valor de la persona que lo salvó y dice, no me interesa ocuparme en otra cosa más que en conocer a Cristo. Y todo lo demás pasa a tono secundario, terciario, cuarto, décimo lugar. Cuando entiendes el inmensurable valor, el incomparable valor de la persona de Cristo que te salvó.
Él corría detrás de esta meta. Por eso es que no es extraño que en capítulo 3 se hable de esto, de Pablo y cómo él perseguía esta meta. Su meta no era ser apóstol, su meta no era ser pastor, su meta no era ser el mejor predicador, su meta era conocer a Cristo. Y me olvido de lo que queda atrás y prosigo esa meta. Ser como Él, conocerlo a Él como en su muerte, me atrapa a esa persona. Bueno, si había vuelto la prioridad de Pablo, conocer a Cristo. Todo lo demás venía después. ¿Por qué no lees tu Biblia? ¿Por qué no te congregas como deberías congregarte? ¿Por qué no oras? ¿Por qué no sirves? ¿Por qué es por falta de tiempo? ¿Es porque hay una agenda apretada? ¿Es por falta de disciplina? ¿Soy una persona indisciplinada? No. Es porque crecer en la fe no es tu prioridad. ¿Ha notado que cuando algo se vuelve nuestra prioridad, todo lo demás fácilmente lo sacamos del camino? Fácilmente lo sacamos. Sea lo que sea, se vuelve nuestra prioridad y todo lo demás, sin problema lo sacamos. No es tu prioridad crecer, por eso es que te cuesta todo esto, porque no está en el tope de prioridades esto, no lo consideras importante. Ese es el problema. No hay otro problema. No tiene que ver con capacidad mental, no tiene que ver con nada de eso. Tiene que ver con que esto no es importante para vos. Y no es importante sencillamente porque tú no entiendes lo que significa ser salvado por el Hijo de Dios. No lo entiendes. Y por eso no entiendes el valor de lo que significa crecer en la fe. Si no lo es, si no es tu prioridad, es porque no comprendes el alto valor de la salvación. Pedro dijo que cuando un creyente deja de crecer es porque ha olvidado la purificación de sus antiguos. Y esto lo dice en un contexto que va a ser otro pasaje dentro de esta serie de crecimiento, donde Pedro habla sobre añadir a vuestra fe virtud, a la virtud, conocimiento, al conocimiento, dominio propio, al dominio propio, piedad, a la piedad, afecto fraternal, y al afecto fraternal, amor. Ahí está la escalera de crecimiento en la fe. Y Pedro dice, si no tienen estas cosas, si no están ocupados en esto, en crecer, tienen la vista muy corta, dice. Y dice así en el versículo 9, pero el que no tiene estas cosas, que no está creciendo en esto, tiene la vista muy corta, es ciego. Y escuchen esta expresión, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Se olvidó cómo fue salvado. Y cuando se olvidó de eso, perdió el interés por crecer. Es lo único que nos motiva realmente a ocuparnos en crecer. La obra de Cristo en la cruz. Quizá tú crees que eres creyente, pero no tienes ganas de ninguna de las cosas espirituales. Es más, te fastidian como aquella gente que en el desierto caminaba con el pueblo de Israel, caía maná del cielo, tremendo. Caía maná del cielo, que es un simbolismo de Cristo. ¿Y qué dijo esa gente que no era creyente y acompañaba al pueblo de Israel? Nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Piensa seriamente sobre tu condición espiritual porque hay una alta probabilidad de que no seas salvo. No lo aseguro, sino te digo que hay una alta probabilidad de que tú no seas salvo. Y no voy a jugar con esto. No voy a jugar. Cristo dijo que el que cree en mí, de su interior brotarán aguas como ríos de agua viva. No habrá un fervor en su corazón por las cosas espirituales. Y alguien se convierte y no tiene nada de ganas. Dice, ¿y dónde está el fervor de la nueva vida? Yo soy consciente, hermanos, que cuando uno va creciendo en la vida espiritual suele tener momentos de estancamiento espiritual. Vamos a hablar de eso en otros estudios. Hay momentos en que uno entra en ciertos pozos donde está siendo podado por el Señor, se desanima un tanto, pero después uno es restaurado y sigue otra vez con ímpetu creciendo. Pero hay una cosa innegable cuando nos convertimos, hay un fuego que es inconfundible, el fuego del nuevo nacimiento, que wow, estamos apasionados por todo, nos devoramos la Biblia. Yo me acuerdo, el Señor me salvó y me leí la Biblia en pocos meses completa. ¿Qué hacía eso? Que yo era una persona intelectual que leía, mis padres pueden decirlo tranquilamente, no era nada intelectual que me gustaba leer libros, pero me devoré la Biblia en pocos meses.
¿Qué hizo eso? ¿Lo hice yo? No, lo hizo la motivación del Señor de querer conocer a este Señor que me salvó. Un creyente puede pasar tiempo de estancamiento, pero vuelve y sigue creciendo. Hay tiempos, queridos hermanos, de desiertos y podas, pero luego el fruto vuelve a crecer. Somos renovados a nuestro ánimo. Sin embargo, hay algo inconfundible en el nuevo creyente y es un deseo ferviente por la leche espiritual no adulterada. ¿Escucharon lo que Pedro dice? Desead como niños recién nacidos. ¿Qué hace el niño recién nacido cuando tiene hambre? ¿Y cómo llora? Insoportable, ¿no? El llanto de que tiene hambre. Dale, dale de comer, por favor. Porque aturde que está. Hermano, si no hay ese deseo en alguien que dice ser salvo, yo te digo, hay que confrontarlos con la salvación, de verdad. ¿Cómo que no hay un deseo poderoso en tu corazón de querer escuchar y alimentarte? Como niño recién nacido, ¿sí? Y quiero terminar con este texto porque me apasionó pensar en esto. Cuando uno recién se convierte, saca con gozo agua de la fuente de la salvación. Clama como la mujer samaritana, Señor, dame siempre esta agua. Isaías 12, 2 y 3 dice así, he aquí, Dios es salvación mía. ¿Tú puedes decir esto? Dios es salvación mía. Me aseguraré y no temeré porque mi fortaleza y mi canción es Jehová. ¿Quién ha sido? Salvación mía. ¿Es esto tu realidad espiritual? Dios es tu salvación. Escucha lo que sigue. Sacaréis con gozo aguas de las fuentes de la salvación. Y estarás allí, sacando, porque la cera sigues teniendo, quiero más agua, y más de ese agua. Dame más de ese agua. Y si no tienes esta sed, te invito a conocer a Cristo para que sepas lo que es apasionarse realmente por Dios. Y eso viene solamente desde el cielo. No es posible ocuparnos en nuestra salvación en la manera que Pablo lo dice acá, a menos que tú tengas la motivación correcta, que es el alto valor de ser salvado por Cristo. Amado Dios, usa tu palabra en esta mañana, confronta los corazones de personas que están engañados porque piensan que son salvos, pero nunca salen de lo básico en su vida espiritual. Y tratan de ver algo donde no lo hay. Y rogamos por ellos, por su salvación, para que puedan experimentar esta vida nueva y apasionarse en una vida donde hay un constante crecimiento en la semejanza de Cristo. Y renueva el ánimo de los creyentes que, como dice Pedro, hemos olvidado la purificación de nuestros antiguos pecados y nos hemos empezado a ocupar de otras cosas. Renueva nuestro ánimo para volver a las bases de nuestro crecimiento espiritual, las cosas que nunca cambian. El amor por los medios de gracia que nos ayudan a asemejarnos a Cristo. Pedimos tu bendición sobre esta palabra en el nombre de Jesús.